¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que a causa de vuestra conducta casta e irrespetuosa, ese marido puede llegar a conocer a Cristo. ¿Sí? Y ese es un ejemplo de la carta. Ese es un ejemplo de la carta. ¿Qué puede leer ese marido en la vida de esta mujer que hoy conoce a Cristo para hacerle llegar a él? ¿A dónde? A los pies de Cristo. Hay muchas maneras de que una persona pueda ver a Dios. Lo puede ver a través de la palabra. Pero hemos venido hablando acerca de que Cristo sea conformado en nosotros, porque nosotros somos los principales que manifestamos a Dios. Y por eso necesitamos ser conformados a Cristo, ser transformados en Cristo. ¿Para qué? Para que la gente pueda leer en nosotros a Cristo. Pero avancemos un poquito más allí en lo que el apóstol Pablo dice. Entonces, ¿quiénes son las cartas? Diga conmigo, somos nosotros. Diga mejor así, yo soy una carta. Ok. ¿Dónde se escriben esas cartas? En el corazón, ¿verdad? Esas cartas se escriben en el corazón. ¿Por qué se escriben en el corazón? Porque es ese proceso transformador de Cristo en nosotros. ¿Sí? Usted puede, yo no sé si usted alguna vez ha dado una carta de recomendación y usted por ayudar a esa persona ha exagerado un poquito. ¿Sí? Sí. Valenita no ha hecho eso ni lo volverá a hacer, ¿verdad? Uno puede, ¿por qué? Porque, es que es muy amiga mía y yo quiero que le den ese trabajo. Y digo que ella es muy diligente, ¿sí? Que ella es muy proactiva, que ella es muy, ¿sí? Muy colaboradora, y entonces de repente, concha, le estoy exagerando un poquito en la carta, ¿sí? Pero entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice, esta no es una carta que se escribe en papel, esta es una carta que se escribe ¿dónde? En un corazón que es transformado y conformado ¿en quién? En Cristo. No en papel, no está escrita con tinta, dice. Entonces, otro aspecto, ¿quiénes leen la carta? ¿Quiénes la leen? Diga conmigo, todos los hombres. Ajá. Y hay una expresión allí, no sé si Sebas, páseme por favor el siguiente. Ajá, esa expresión, siendo manifiesto. Sabes que a veces pasa como muy rápido y no le da a veces la debida importancia a todo lo que esté escrito en la palabra. Entonces, dice así, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Ahora yo quiero explicarles qué significa ese siendo manifiesto. ¿Sí? Entonces, esto habla acerca de la fidelidad de la carta. ¿Sí? Fíjense lo siguiente, la expresión siendo manifiesto explica que algo es claro, es evidente, obvio o patente y que no puede ser negado. Se utiliza para resaltar que un hecho, intención o prueba es visible, notorio o indudable, eliminando cualquier duda sobre su existencia. Sí, quieren que se los vuelva a repetir, ¿verdad? Se quedaron así como... Fíjense lo siguiente, lo voy a leer. La expresión siendo manifiesto, esa expresión que dice allí, siendo manifiesto. ¿Qué dice? Siendo manifiesto, ¿qué? Que sois carta de Cristo. ¿Sí? Entonces, esa expresión que sois carta de Cristo significa que es claro, ¿sí? Que es evidente, que es obvio o patente, que no puede ser negado. Se utiliza para resaltar que un hecho, intención o prueba es visible, notorio o indudable, eliminando cualquier duda de su existencia. Entonces, ¿qué quiere afirmar allí? Que nosotros somos carta de Cristo, no tenemos ninguna otra
No tenemos ninguna otra intención, solo ser una carta de Cristo. Entonces, esto nos hace ver o manifestar una intención clara del Espíritu en cuanto al proceso el proceso de renovación tanto del entendimiento. Esto nos da una visión clara del proceso de Dios en nosotros y el proceso hacia donde nos quiere llevar, que es ¿cuál? Es la manifestación de Cristo. Entonces, más adelante sale, ¿de quién es la carta? ¿De quién es la carta? ¿Ah? ¿De quién es la carta? No. ¿De quién? Ahí lo dice. ¿Soy carta de quién? ¿Quién es el dueño de la carta? ¿Quién es tu dueño? Cristo. Cristo es el dueño de la carta. ¿Sí? Entonces, ¿pero quién expide esa carta? ¿Ah? No, allí dice. ¿Expedida por quién? ¿Quién emite la carta? Nosotros emitimos la carta, pero yo no emito la carta mía. ¿Sí? Allí habla acerca de un proceso de cuidado y un proceso de crecimiento y un proceso de discipulado. ¿Sí? Cuando yo influyo en la vida de otras personas, cuando yo procuro, por la gracia del Señor, formar a Cristo en otra persona, ¿qué estoy haciendo? Diga conmigo, estoy escribiendo la carta. ¿Sí? Estoy escribiendo la carta. Por eso el apóstol decía, ustedes son mi carta de recomendación, le decía a los corintios. Creo que eso lo dice en el verso 1. Ponme ahí el verso 1. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Siguiente. Y ahí empieza. Nuestras cartas sois vosotros. ¿Sí? Ese proceso de transformación y ese proceso de discipulado que el apóstol Pablo había llevado a los hermanos de la iglesia en Corintio, eran la carta de recomendación. ¿La carta de recomendación de quién? De Pablo. ¿Cierto? Eran la carta de recomendación de Pablo. Entonces eso nos habla de un aspecto importante en el cual nosotros tenemos que ver cómo ayudamos en la edificación de la vida de otras personas. Y eso pone en nosotros una alta responsabilidad en cada uno de nosotros. Y cuando digo nosotros no hablo de los pastores, hablo de nosotros como iglesia. Porque yo sé que usted cada día a alguna persona le transmite una palabra. Usted a cada persona cada día usted le emite un consejo. ¿Usted qué está haciendo? Usted está escribiendo. ¿Sí? Está formando. Y debemos tener cuidado cómo escribimos. ¿Con qué dirección escribimos? Porque para yo escribir tengo que ser dirigido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado allí. Vuelve por favor, Seba, a donde estamos. Creo que es el 3, si no me equivoco. No, más adelante. La siguiente. Ya, yo creo que me perdí aquí. Ajá. No, el verso 3, sí. Parece que uno no sale allí. Ok, entonces seguimos aquí. Entonces la fidelidad de la carta es importante. La carta es de Cristo. ¿Quién la expide? La expiden otros hijos. ¿Y con qué se escribe esa carta? ¿Ah? ¿Con tinta? No. La carta no se escribe con tinta. Dice allí que se escribe ¿con qué? No con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Y dónde se escribe? ¿En tablas de piedra? No, ¿dónde se escribe? En tablas de carne del corazón. Cuando nosotros vemos esto,
cuando lo podemos analizar así, paso a paso, podemos ver una obra importante y maravillosa, la cual nosotros debemos tener presente. Y si yo sé que prestaron atención a toda la lectura, a partir de allí él comienza a hacer una comparación acerca de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés escribió la ley ¿dónde? ¿En tablas de qué? De piedra, ¿sí? Y eso habla acerca de la ley. Y habla acerca del proceso en el cual inclusive Moisés, cuando iba al monte a recibir la revelación de la palabra, ¿qué sucedía en Moisés? Que esa exposición de Moisés a esa gloria de Dios hacía que él fuera ¿qué? Resplandeciente. ¿Sí recuerdan? Su rostro comenzaba a resplandecerse. Entonces cuando él bajaba del monte Sinaí, la gente decía, wow, mira, se está pareciendo ¿a quién? Se está pareciendo a Dios. Mira, ya está resplandeciente. Entonces él, para evitar en prudencia, para evitar que los hombres comenzaran a fijar su mirada en él, ¿qué hizo? ¿Se puso un qué? Un velo. Un velo. Yo le voy a pedir por favor a mi hermana, si me puede conseguir uno de los pañitos que usamos para tapar a las hermanas cuando... Aquí bien, gracias. Cuando ministramos, usamos esto, que es como un velo. Sí, de vino tinto, mire, le combina a mi esposa hoy. Entonces Moisés, ¿qué hacía? Se ponía si ustedes pudieran mirar por este trapito, por este velo, perdón, yo más o menos los veo a ustedes, más o menos. Posiblemente si camino con esto, me voy a tropezar, ¿sí? Pero Moisés tenía que hacerlo para tapar ¿qué? Tapar ese brillo que tenía en su rostro. ¿Para qué? Para que la gente no se fijara en él. Entonces, el apóstol Pablo comienza a hacer esta analogía. ¿Por qué? Porque hay una parte importante de nuestra vida en el Señor. Bueno, yo digo que la más importante. Y es el conocimiento de la obra del nuevo pacto. Porque esa obra del nuevo pacto se escribe ¿dónde? Se escribe en el corazón. ¿Sí? Jeremías 31, 33. Sí, Jeremías 31, 33, Seba, si me lo puedes poner allí. Dice lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Ya no en tablas de piedra, ya no en la ley. Y no estaba diciendo que la ley fuera mala, porque dice que la ley fue un ministerio con gloria. Pero mucho más gloria, ¿la de quién? La obra de Cristo, pero con mucho más gloria. Porque dice que si fue con gloria el ministerio de la condenación, porque es lo que la ley hace. ¿Qué hace la ley? Nos condena. Y la ley no habilitó a nadie para poder cumplirla, solamente señalaba el pecado. Pero el ministerio de la justificación, que es Cristo, nos habilita a cada uno de nosotros. Nos perdona, nos justifica. Sí, sí me doy a entender. No nos condena. Y entonces el apóstol Pablo comienza a hacer esa comparación y ese entendimiento de lo que somos nosotros en Él, que somos una carta expedida por Dios, donde la gente puede ver a Dios a través de nosotros. ¿Sí? Puede ver a Dios a través de nosotros. Y Él ha puesto, y Él a sus hijos, diga conmigo, a los hijos, Él ha puesto su ley en sus corazones. ¿Y cuál es esa ley? ¿Cuáles creen ustedes que es el cumplimiento de la ley? ¿Ah? ¿Cuál? ¿La qué? La gracia. Dice que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí? Entonces Él ha puesto su amor dentro de ti para que nosotros podamos amar a otros como Él ama.
¿Sí? Él ha puesto en ti y en mí todos los recursos. Mira, Dios no ha sido injusto en nada. ¿Sí? ¿Usted considera que Dios es injusto? No, ¿verdad? Él no ha sido injusto en nada. Y si Él no es injusto, ¿por qué Él me pide a mí, siendo malo y siendo que me equivoco y siendo que me tropiezo, por qué Él me pide a mí que yo sea como Cristo? ¿Ustedes no creen que eso sea injusto? Diga conmigo, no es injusto. ¿Saben por qué no es injusto? Porque Él ha puesto su ley en mí. Él ha puesto su amor en mí. Y cuando yo fluyo en esa gracia de Cristo, en ese amor, yo puedo ser como Él. No por mí, sino por Él. ¿Sí me doy a entender? En estos días hablaba con un amigo y él me decía, no, pero pastor, el problema que tenemos muchos de los cristianos es que no somos íntegros. Y yo le decía, cónchale, yo no sé. Yo le digo, bueno, yo humanamente hablando, no creo que pueda ser íntegro. Sí. Él me miró así como... Y es la realidad. O levánteme aquí la mano un íntegro. ¿Hay un íntegro aquí entre nosotros? Entendiendo el concepto de lo que es integridad. Pero ¿qué pasa? Yo le dije a él lo siguiente. Pero en Cristo sí lo soy. ¿Sí? Usted me escuchó lo que yo le acabo de decir. Diga conmigo, en Cristo sí lo soy. Él es la única certeza y la única garantía que tú lo puedas hacer y lo puedas lograr. Porque en nuestras fuerzas no, en nuestra naturaleza no. Pero en Él sí lo podemos hacer. Porque cuando vivimos nuestra vida en su gracia y en su amor, en lo que Él es, Él comienza a transformarnos a nosotros. Mira, aquí pudiéramos hablar de las 1001 estrategias, de los 1001 pensamientos positivos, de las 1001 normas que usted puede hacer para mejorarse usted mismo. Y eso pudiera tener cierto grado de virtud, cierto grado de importancia, pero nunca se va a comparar a la obra de Cristo. Ningún esfuerzo que usted pueda hacer para mejorarse a usted mismo va a ser comparable o va a rendir los frutos que la obra transformadora de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso es que cuando entendemos y reconocemos y vemos que Él habilitó todo y no es injusto, y cuando Él me dice dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo entiendo que estoy en Cristo y soy una nueva criatura, lo hago solamente por la fe. ¿Por la fe en dónde? Por la fe en la obra de Cristo. ¿Sí? Cuando dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, lo proceso en mi corazón a través de ¿qué? A través de la fe, porque a través del entendimiento eso no procesa. Lo proceso a través de la fe y entiendo que a través de Él, a través de Cristo, no hay ninguna condenación para mí. Es solo a través de Él, es solo a través de Cristo en el cual tu vida y mi vida puede ser dimensionada en ese proceso de ser conformados cada día como Él. El problema está que no nos exponemos a Cristo. ¿Sí? Entonces, y Él hace allí, me gusta el capítulo 4, el capítulo 3, del verso 4 al 6. Yo no sé si hay alguno aquí yo no sé si es un ingeniero eléctrico o un ingeniero electricista, porque yo creo que es un ingeniero electricista, si no me equivoco. ¿Hay alguno aquí?
No, ¿hay alguno que trabaje con electricidad? Tampoco. Bueno, yo les voy a explicar. Hay algo en la electricidad que se llama una puesta a tierra. ¿Sí? Una conexión a tierra. Que permite que toda sobrecarga de voltaje no dañe a los equipos, sino que se vaya por el camino de menor resistencia, que es esa conexión a tierra. ¿Sí? Generalmente se instala una barra así en el piso y se pone un buen cable y ese cable se le conecta a los equipos y eso hace que haya menos resistencia y cuando hay una sobrecarga, cuando cae por ejemplo un rayo, ese rayo se vaya ¿para dónde? A la tierra. Me gusta el versículo del 4 al 6 porque esa es una puesta a tierra para todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? A veces nosotros necesitamos conectarnos a tierra. ¿Por qué? Porque empezamos a creernos como que mucho. ¿Sí? Ay, qué calidad soy. Ay, qué virtud tengo. Ay, qué esto, qué lo otro. Y allí el apóstol Pablo hace una puesta a tierra y nos dice, no vayan a pensar que la gracia es de ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la legitimidad... O sea, lo legítimo de tu vida ministerial, ¿sí? De tu vida en Cristo, no proviene de ninguna credencial que alguien te pueda dar, no proviene. Aquí siempre hacemos durante varios meses hemos estado promocionando el Instituto Transforma, ¿sí? Que allá están mi hermano Alberto, que lleva adelante esa iniciativa aquí, ¿sí? Y evidentemente en los institutos usted puede recibir certificados que te dicen y te certifican como teólogo, como maestro, como esto y como lo otro. Pero si usted después de recibir un título de eso no tiene una conexión a tierra, usted puede salir muy grande de allí y decir, no, ya un momentico, aquí tengo un título que me avala como licenciado en teología, mención, bueno, no sé qué tantas, hay muchas menciones allí, ¿sí? Y entonces usted dice, no, papá, ya, ahora sí es verdad. ¿Quién se me resiste? Y usted necesita una conexión a tierra. Y aquí hay una conexión a tierra. Fíjense, ¿qué dice allí? Lea conmigo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ¿quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿De dónde es nuestra competencia? ¿De dónde viene nuestra competencia? Viene de Dios. ¿Por qué? Porque hay una verdad que cada uno de nosotros debe entender y debe reconocer para su vida, así como les he dicho algunas esta mañana. Es que cada uno de nosotros somos ministros competentes. Solo si nuestra competencia viene de Dios. ¿Sí? Yo tengo por aquí el significado de competencia que se los quiero leer. Pablo afirma, ¿sí?, que nuestra suficiencia proviene de Dios, quien asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Sí? Ya va, yo... Oye, se me perdió, vale. Vamos a... Bueno, la competencia, ¿qué es? Es algo que te avala, es algo que te certifica. Pero ese aval y esa certificación nunca va a proceder de tu habilidad ni de tu capacidad. Esa competencia y esa habilidad siempre provienen ¿de quién? Provienen de Dios. Por eso es que hablo que esa es una conexión a tierra. ¿Por qué? Porque usted puede agarrar y decir, bueno, yo soy la persona más íntegra, porque usted se esforzó, porque yo no hago esto, porque yo no hago lo otro. Y resulta que te está faltando una integridad. Te está faltando algo que te inhabilita. Porque a veces la integridad también viene del reconocimiento de la verdad. Y la Escritura dice que no hay justo
ni aún uno. Entonces mi competencia tiene que venir de Dios. Porque cuando yo comienzo a basar mi vida en los logros que yo hago, en lo que yo alcanzo, en la manera como yo me preparo, cuando mi vida está basada en eso, yo estoy entrando en el aspecto de ¿qué? De que la letra mata. Estoy en la ley, me estoy basando en mis propios méritos y estoy dejando a un lado los méritos de Cristo. Y fíjense que cuando nosotros vemos la superioridad del nuevo pacto, nosotros vemos que en el antiguo pacto fue un ministerio glorioso. ¿Por qué? Porque ustedes ven cómo el rostro de Moisés podía resplandecer. Pero en el nuevo pacto dice que el ministerio, el nuevo pacto, es un ministerio mucho más glorioso. Lo conseguimos en el verso número 10. ¿Qué pasó con esa gloria de Moisés? Esa gloria de Moisés dice que pereció. Ese resplandor, esa gloria fue transitoria. Si yo estuve leyendo esta mañana, al final de la vida de Moisés, cuando él habla al pueblo y les dice, no dice la escritura que todavía tenía un velo. Muy probablemente ese resplandor, después de pasar un tiempo sin estar conectado con Dios, ese resplandor desapareció. Pero ¿qué pasa? Que el resplandor de Cristo, diga conmigo, es permanente. Su gloria es permanente en cada uno de nosotros. El antiguo pacto, el ministerio del antiguo pacto fue un ministerio de condenación. Fue un ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque la ley decía que todo aquel que cometía pecado era causante, era responsable ¿de qué? De morir. Pero Cristo vino y presentó y dio a nosotros un ministerio ¿de qué? Diga conmigo, de vida. De vida. Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Esa es la realidad. ¿Y qué más? ¿Qué hacía el antiguo pacto? Era el ministerio de la condenación. ¿Por qué? Porque como ya les dije, todo aquel que comete pecado merecía la muerte. Pero ¿qué pasa? En Cristo, diga conmigo, en Cristo, en el nuevo pacto, está el ministerio de la justificación. Hemos sido justificados por Él. Hemos sido justificados por su gracia. Hemos sido alcanzados por su amor. Y en Él estamos. Y en Él estamos. Entonces, la gloria del Antiguo Testamento era real, pero era perecedera. Pero la gloria del Nuevo Testamento es eterna porque reposa en la obra consumada de Cristo en la cruz. ¿Sí? La libertad en el Espíritu. Lo leímos ahora y yo sé que cuando llegó ese versículo subió el tono de voz aquí en la congregación. Yo no sé si lo puede poner Seba, el verso 17. Dice, porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Inclusive lo cantamos, ¿verdad, Luisito? No me voy a poner a cantarlo aquí porque van a querer ustedes que el domingo yo dirija allá arriba y ese es trabajo de Luis. Ese es trabajo de Luis. Entonces, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No de la ley moral, sino no de la ley moral, ¿sí? Sino de qué? Hay libertad de qué? De la esclavitud, hay libertad del pecado y hay libertad de la condenación, ¿sí? Ya no somos esclavos del pecado, ¿sí? Ya no somos esclavos de la condenación, ¿sí? Y ustedes dicen, pero ¿por qué repiten y repiten tanto eso? Porque uno de los enemigos que más tenemos y una de las herramientas que el diablo más usa en contra de nosotros es la condenación. Y yo sé que mientras yo estoy compartiendo aquí la palabra, de repente muchos allá, ahí se están sintiendo descalificados. Y quiero decirles a cada uno de los que se siente descalificado que eso no es el propósito de la palabra.
El propósito de la palabra es traer a nuestro entendimiento la verdad de Cristo, de lo que somos en Él, de lo que eres en Él. ¿Por qué? Porque es muy fácil, créanme, es el camino, como le decía hace un rato, es el camino de menor resistencia. Que aquí nos pongamos cada domingo a hablar de superación, hablar de metas, hablar de conquista, hablar de todo eso. Y de repente ustedes podrán decir, wow, la iglesia se está llenando. Bueno, porque estamos transmitiendo un mensaje que motiva a quién, motiva al hombre. Pero ¿de qué sirve motivar al hombre si Cristo no es conformado en él? ¿Ah? ¿De qué le sirve al hombre si ganare? Bueno, dice la Escritura, que no tiene mucho que ver con lo que digo, pero dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿Sí? ¿De qué sirve llenarnos de humanismo si no presentamos a Cristo y a este crucificado y a esa obra de Cristo en la cruz en nosotros? No estamos haciendo nada. Por eso es importante que entendamos cuán importante es que Cristo diga, necesito entender, creer en que Cristo debe ser formado en mí cada día. Entonces, Él nos habla acerca, en el verso 18, nos habla acerca de una transformación progresiva. ¿Sí? Yo voy a pedir, yo me traje aquí esto. Ajá. Ustedes saben qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es? Un espejo. Póngame por favor, Sebas, el verso 18. Dice así, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Yo voy a llamar a la... Ajá, gracias. Como por el Espíritu del Señor. Yo voy a llamar a la modelo más hermosa que tenemos aquí, mi esposa. ¿Verdad que, cierto? Estoy diciendo mentira, no, ¿verdad? Mi esposa es hermosa. Ella no pensaba que yo la iba a llamar, pero sí. Fíjense que... Ponte este velo, mi amor. Y ponte aquí frente al espejo. Ajá, yo te voy a pedir que leas lo que dice ese espejo con el velo puesto. No puedo. Súbele un poquito más al micrófono, por favor. Ajá. Nada, que no se ve. ¿Puedes leerlo? No. Ok. No. Así es cuando tú tratas de ver a Cristo a través de la ley. No lo vas a entender. ¿Qué necesita hacer? Dice que el velo de la ley necesita ser quitado. Y ahora entonces, ¿qué ves ahí en el espejo? Unas palabras. Ajá, ¿y qué dicen esas palabras? Tengo vida eterna, soy perdonado, soy un hijo, soy justificado, todo. Sí, léalos, por favor. Tengo el Espíritu Santo, tengo esperanza, tengo al Padre, soy reconciliado, soy santo, he sido bendecido en Cristo, tengo la naturaleza de Cristo, soy creación, nueva creación, soy libre de condenación, tengo paz, soy transformado y soy amado. Amén, amén, amén. Gracias, mi amor. Gracias, un aplauso para el Señor y para la modelo también, ¿verdad? Fíjense lo siguiente, la Biblia dice que nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Cómo? De gloria en gloria, la misma imagen como por el Espíritu. No, Seba, ya tranquilo. Seba, te tenemos corriendo. ¿Cuál es el problema? La Biblia habla acerca de ese proceso de transformación
mirándose en un espejo. Y hemos aprendido que la imagen a donde nosotros necesitamos mirarnos es ¿cuál? ¿Es cuál? Diga conmigo, Cristo. ¿Cuál es esa imagen donde debemos mirarnos? Es Cristo. Y cuando tú te miras en esa imagen, ¿sí? Cuando tú dejas que esa imagen de Cristo se proyecte, entonces tú te ves allí. Pero ese Cristo, el cual es manifiesto, te comienza a habilitar en la realidad de ese nuevo pacto. Voy a ponerlo aquí para que mi esposa no se ponga tan nerviosa. Ajá, entonces tú te pones, ¿sí? Aquí me tengo que alejar para verme completo, ¿sí? Pero entonces ese espejo que es Cristo, comienza a decirme, eres amado. Yo voy a decir, la expresión usted se la va a decir a sí mismo, ¿sí? Soy. Ok. Entonces a mí me dice, eres amado, soy perdonado, soy un hijo, soy justificado, tengo al Espíritu Santo, tengo esperanza, tengo al Padre, soy reconciliado, soy santo, he sido bendecido en los lugares celestiales juntamente con Cristo. He sido transformado. Tengo paz. Soy libre de toda condenación. Soy partícipe de la naturaleza de Cristo. Soy una nueva criatura. Y así, y así, así. Cada vez que tú te expones a Cristo, Cristo comienza a decirte lo que tú eres. Y entonces ese proceso comienza a transformarte cada día a la imagen de Cristo. Pero yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasamos con la imagen? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le damos a la imagen para que me diga lo que soy? ¿Cuánto conocimiento tengo de la imagen que me permita a mí cada día recibir de Él todo lo que necesito para ser conformado a Él? Para que ya no se vea Gerardo, para que esta carta que soy yo sea leída y cada día se lea a Cristo. ¿Cuánto tiempo le doy al Señor para que escriba esa carta en mí? Póngase por favor sobre sus pies. Gracias, Señor. Repita de nuevo conmigo, necesito ser conformado a la imagen de Cristo. No hay otra manera. Todo aquello que tú miras de ti, todo aquello que tú ves y no te agrada, porque sé que hay cosas que puedes mirar de ti que no te agradan. Es solo el Espíritu Santo diciéndote lo que necesitas conformar a Él. Y eso, lejos de parecer acusación, es el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón de cuánto le necesitamos a Él. ¿De cuánto? Por eso el mensaje es y seguirá siendo Cristo. Por eso cada día tú debes preguntarle al Señor y decirle, Señor, necesito ser como tú, ayúdame a ser como tú. Y Él
ha de responder esa oración de la forma más hermosa y te va a guiar y te va a ayudar. Y tú vas a poder empezar a reconocer y a mirar dentro de ti a ese Cristo. Y quiero que por favor cierres tus ojitos. Y quiero que comiences a reconocer ese Cristo en ti. Porque está en ti. Recuerda, no hay condenación. Y si hay algo que esta mañana viene a tu pensamiento y te acusa, confiésalo. Pídele perdón al Señor. Y avanza. Y dile, Señor, aquí está mi corazón. Gracias, Padre, porque sé que mi corazón, el mundo lo quiere convertir en un corazón de piedra. Todo el sistema, todo el mundo está configurado para herirnos, para destruirnos. Pero tu gracia y tu amor está diseñado para abrazarnos, para restaurarnos. Por eso hoy, papito, pedimos que quites de nuestro corazón toda dureza, toda ley en nosotros. Y que sigas escribiendo en nosotros esa carta que somos en ti, Señor. Cartas escritas por el Espíritu Santo, escritas a través de Él. Anhelamos, Señor, manifestar a Cristo. Anhelamos manifestarte, Señor. Y pedimos, Señor, que esta mañana preciosa nos sigas guiando, dando ese entendimiento, dando esa revelación por tu Santo Espíritu de Cristo, de el nuevo pacto, de esa obra en la cruz, de lo que somos en Él, por Él y para Él, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bríndale un aplauso al Señor. Ninguna condenación. Y yo quisiera, tenemos tiempo que no lo hacemos, pero quisiera hoy preguntar, ¿hay alguien aquí que se siente condenado? ¿O que siente que lo que estamos hablando, mencionando, no es algo abstracto para su pensamiento? Yo quisiera pedirle que pase aquí al frente. Me gustaría orar por ustedes. Que usted pueda salir de aquí hoy, como dice la Escritura, libre de toda condenación. Que no haya nada que te señale. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo en su corazón, me gustaría orar por ti. Y que hoy, en esa gracia, puedas recibir ese amor de Cristo. Ese amor de Cristo que nos ha alcanzado. Que nos ha alcanzado. Gracias, Señor. Por favor, iglesia, no deje de orar allí donde está. Aún no hemos finalizado. Ore, por favor, por los que están aquí al frente. Por estas dos mujeres preciosas que han pasado aquí. Y por los que están allá luchando con sus pensamientos. Para que pueda ser el Señor obrando en cada corazón en este lugar.
Iglesia preciosa, gracias, damos gracias y gloria al Señor por este tiempo que nos ha permitido pasar esta mañana. Esa conexión con Él, con esa gracia. Y pedimos al Padre que podamos salir de aquí para seguir siendo esas cartas abiertas, leídas por todos, que manifiesten a Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sean ustedes muy bendecidos en Cristo Jesús. Amén.